boyfriend, wanted to get married, wanted to have a family. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. La noticia, por supuesto, la tiene Luz Helena. Luz Helena, noticia importante en la Procuraduría antes de irnos a Venezuela con Caterina Valentín. Vicky, pues la W conoció en primicia que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, y por 11 años a la exdirectora ejecutiva de la sede de Florida en Estados Unidos y a su vez a la vicerrectora de Relaciones Internacionales para el año 2014, Socorro Magdalena Pinzón, por incumplir el régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos y conflictos de interés que existían en su momento. El ente de control evidenció que Leal Afanador contrató a través de interpuesta persona, es más exactamente Dayana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del Centro de Idiomas de la sede de la universidad en Estados Unidos. Asimismo, determinó que a través del material probatorio que al rector y al presidente de la Junta Directiva de la UNAD solicitó al cuerpo colegiado la aprobación de un auxilio educativo por $8,427 para que Germán Posada, el hijo de la entonces directora de la universidad, estudiara en Harvard. Jairo, ¿cuántas veces se alcanzó a reelegir? Por cuarta vez, Vicky. Es que incluso antes de la elección nosotros hicimos un llamado desde acá, desde la W, incluso a la ministra de Educación, que pues no intervino tampoco en esa elección, porque lo que estaban diciendo es que por cuarta vez este señor Jaime Alberto Leal, además quien tenía estas denuncias, como nos dice Luz Helena, en la Procuraduría, denuncias en la Fiscalía y de duros señalamientos que le estaban haciendo desde distintos sectores, cómo era posible que fuera reelegido nuevamente. Y no solamente, Vicky, para esta última elección. Yo me acuerdo que en las anteriores decían que este señor manejaba absolutamente su elección a su antojo porque tenía los votos a su favor y las personas que se le atravesaban pues no tenían ninguna posibilidad. Muchos de estudiantes allí de la UNAD hicieron incluso marchas y decían: ¿cómo es posible que se está pidiendo un cambio en la educación del país y este señor Jaime Alberto Leal sea reelegido por cuarta vez en la institución? 12 del día, 3 minutos, ya tenemos las 12 del día, 3 minutos. Hoy nuestro tema tiene que ver con la marcha que mañana, 11 de enero, viernes, se realizará en Colombia pidiendo la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Estaremos con quienes están organizando, quienes tuvieron la idea de hacer esta marcha. Recordemos lo que ocurrió en Perú, que termina con la renuncia del fiscal en Perú, todo por cuenta de esos movimientos ciudadanos después de las decisiones que quería tomar en torno al caso de Brecht, despidiendo, sacando a los fiscales que habían hecho las investigaciones, a quienes tuvo que restituir antes de renunciar al cargo. 12 del día, 4 minutos, ya tenemos las 12 del día, 4 minutos, muy rápido nos vamos a Caracas. La noticia: ¿se posesionó entonces Caterina por 6 años más Maduro? 1 de la tarde con 4 minutos, en efecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha jurado ante el Tribunal Supremo de Venezuela por 6 años más frente al presidente de El Salvador, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Así juró el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo, 2019-2025. Aquí estoy.
Las reacciones de Vicky no se hicieron esperar. Estados Unidos ha dicho que no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Así lo ha dicho John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y dice que la presión va a continuar. El presidente de Paraguay: rompemos todo tipo de relaciones con Nicolás Maduro porque no lo reconocemos y ordenamos el cierre de la embajada venezolana en nuestro país. La Organización de Estados Americanos, Vicky, hace minutos aprobó resolución que declara ilegítimo al gobierno de Venezuela. Y para cerrar, en el país, puertas adentro, en breve la Asamblea Nacional de mayoría opositora en Venezuela realizará un pronunciamiento ante lo que ellos han decidido, que es la usurpación de poder por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. En Caracas, 1:05 p.m. Gracias, Caterina. 12 del día, 5 minutos. Seguimos muy atentos a Venezuela. Recuerden que hoy nuestro tema es las marchas que se realizarán mañana en todo el país pidiendo la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Nuestro hashtag hoy es en la W, la marcha contra el fiscal. Numeral, en la W, la marcha contra el fiscal. ¿Cómo nace esta marcha? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Son espontáneos? ¿Son ciudadanos comunes y corrientes? Evidentemente hay políticos que quieren meterse en el tema. 12 del día, 6 minutos. Se realizará la marcha mañana, 11 de enero, viernes. Noticias, Oriana. Vicky, pues previo a la posesión de Nicolás Maduro, desde el gobierno colombiano quien se pronunció fue la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien dijo que la dictadura criminal en Venezuela es una amenaza para la seguridad de Colombia y de la región. Ella invitó a que todos los colombianos y todos los latinoamericanos eleven una oración para que se acabe el régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. Sabemos cómo desafortunadamente, al amparo de las autoridades de Venezuela, en el vecino país ha venido floreciendo el narcotráfico. Los grupos criminales de Colombia y de distintos lugares del mundo se mueven con absoluta propiedad. También sabemos cómo el narcotráfico ha generado dolores, sangre, pérdida de vidas y muchísimos recursos de Colombia, porque el narcotráfico es corrupción, porque el narcotráfico es desinstitucionalización. Y lo más doloroso de todo es la tragedia humanitaria que hemos visto vivir al pueblo venezolano. Numeral en la W, la marcha contra el fiscal. Hablaremos, ese es nuestro tema de hoy, aquí en la W, 12 del día, 7 minutos antes. Lucas, noticia. Vicky, noticia desde el Congreso de la República, porque la posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro ha generado diferentes opiniones sobre el futuro de las relaciones entre Venezuela y Colombia. La senadora de la coalición Decentes, Aida Abella, pidió no cerrar los canales diplomáticos con el vecino país. Bueno, pues yo sí creo que Colombia no puede romper relaciones, ojalá, con ningún país. Creo que los canales diplomáticos se imponen en el mundo y las dificultades, las diferencias y los problemas que tengamos con algunos de los otros países siempre tienen que resolverse por los medios diplomáticos. Otra es la posición desde el Centro Democrático. El representante a la Cámara, Juan Pablo Celis, pidió endurecer el cerco diplomático, ya que vendrá un éxodo de venezolanos hacia Colombia. Esto hace que se profundice aún más esas diferencias que hay en el país vecino, viéndonos nosotros también afectados, no solamente en la región de frontera, sino también en el resto del país, por esa migración que estoy seguro va a aumentar en los próximos días. 12 del día, 8 minutos, numeral en la W, la marcha contra el fiscal. ¿De qué se trata esta convocatoria ciudadana? 12 del día, 8 minutos. ¿Debe renunciar o no debe renunciar Néstor Humberto Martínez? Noticia hasta ahora, espéreme, Juan Sebastián. Vicky, pues la alcaldía de Bogotá anunció que actualmente existen más de 16.000 señales de tránsito en mal estado en toda la ciudad y que anualmente invierte 1.800 millones de pesos en la reparación de estos dispositivos. También que hoy cuenta con 249.000 señales en total y además este año la alcaldía tiene prevista una inversión adicional de 32.800 millones de pesos para la implementación de más dispositivos para incrementar la seguridad vial en la ciudad. ¿Van a marchar o no van a marchar? Este viernes 11 de enero, la marcha que se ha preparado para pedirle al fiscal general Néstor Humberto Martínez que renuncie. Recordemos, Jairo, que el fiscal viene enfrentando pues una serie de situaciones difíciles, escándalos, especialmente relacionados con el caso de Brecht. Pues Vicky, esto llevó precisamente a que se nombrara un fiscal ad hoc. ¿Y por qué? Porque consideraba él finalmente, en compañía de la vicefiscal María Paulina, acudió a la Corte y dijo que se declaraban pues impedidos en algunos casos, y esto llevó a que la Corte
sentara pues nueva jurisprudencia, pidiera una terna al presidente Iván Duque, envió la terna y ya se nombró. En este momento en el país tenemos un fiscal ad hoc para conocer unos casos específicos en el tema de Odebrecht. Y como usted lo dice, todo esto desencadenó pues una serie de señalamientos muy duros contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien además, ustedes recordarán, hace unas semanas tuvo que ir y pues él quiso presentarse en el Congreso de la República a un debate que le estaban haciendo y él pues entregó sus explicaciones y en ese momento dijo que no iba a renunciar. Vamos a estar muy atentos a Andrés Felipe Arias, ¿no, Jairo? Porque hoy concluye la audiencia que había iniciado en diciembre. Exactamente. En donde están pidiendo una salida bajo fianza. Exactamente, que será muy difícil. En este momento se está realizando esa audiencia. Incluso el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en Estados Unidos y dice que por razones humanitarias va a acompañarlo en la audiencia, pero va a ser una decisión de fondo la que tome el juez sobre la permanencia o no de Andrés Felipe Arias allí en Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado bajo una condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia y que tiene que responder aquí en el país. Muy bien, 12 del día, 11 minutos. A partir de este instante utilizaremos el hashtag numeral en la W, la marcha contra el fiscal. Y saludamos a esta hora a Cielo Rusinque. Ella está a esta hora en París. Estamos en vivo. Bienvenida a la W. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio tan valioso para poder aclarar y poder convocar sobre todo a la ciudadanía para esta marcha que realizaremos normalmente el día de mañana a las 6 de la tarde en todas las ciudades, tanto de Colombia como del mundo entero. Esperamos que sea una marcha muy, muy acogida por los colombianos y que con una asistencia masiva. Al parecer, pinta que la gente está muy dispuesta a participar, cosa que nos tiene muy contentos. También saludamos a Fabián Sanabria, sociólogo, ustedes lo conocen, creo que es muy conocido en los medios. Hola, Fabián. ¿Qué hay, Vicky? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Cielo, ¿cómo surge esta idea de marchar mañana, viernes 11 de enero, contra el fiscal general de la Nación? ¿Por qué nace esta idea y de qué nace? A ver, Vicky, la verdad es que la idea, o sea, la iniciativa de la marcha en sí, concreto, fecha, la idea de la linterna y todo, fue una idea mía, fue una idea espontánea. Yo venía haciendo seguimiento desde hace un tiempo en Twitter algunas cuentas, como las de Caterina Subinao, Mafe Carrascal, de algunos activistas, a raíz de la visita que había hecho el presidente Duque a París. Había empezado a tomar, porque pues yo antes no utilizaba mucho la cuenta de Twitter para informar, sino para informarme, pero no hablaba mucho con personas, no tenía contactos por ahí. Y a raíz de esa visita, pues empecé a tener contactos con personas como Fabián, que conocí a raíz de eso, una persona encantadora, con quien encontramos muchas cosas como cosas en común, empatía. Y empecé a ser seguida por algunas personas que a la vez eran seguidas por muchas otras, y de repente los comentarios que yo hacía en mi Twitter, en mi cuenta, que ahí se puede ver el consecutivo, empecé a notar que tenía alguna repercusión, sobre todo cuando yo hacía algunas comparaciones entre el caso francés y el caso colombiano, que a mi juicio, a pesar de las diferencias que conocemos y que son ostensibles, presentan en este momento como coyunturas en las que se encuentran ciertos parecidos. Ocurre que yo he observado, yo venía en un viaje, estábamos de vacaciones donde mis suegros viven al este de Francia, 5 horas de carretera, y yo siempre por el viaje me pongo a mirar como noticias siempre estoy muy actualizada con la actualidad colombiana, y siempre de hecho la veo con mucho sentimiento de frustración, con temor, con algo de tristeza todo lo que está pasando. Y empecé a ver, en ese momento estábamos acá, íbamos en el carro hablando de los chalecos amarillos, mirando pues porque en esa zona por todas partes se estaban manifestando, había como muchos símbolos a raíz de eso. Y entré a mi Twitter y vi que había una cuenta creada de chalecos amarillos, que lo que yo ponía siempre que estaban ahí como muy pendientes, me imagino por lo que yo estaba aquí en Francia. Entonces se me ocurrió empezar, bueno, en Colombia chalecos amarillos no tiene con mucho sentido, porque es que en Colombia la gente no tiene chalecos amarillos, o sea, como que aquí en Francia fue algo que el simbolismo en cualquier tipo de manifestación pública o en cualquier idea que se quiera consolidar, donde se reúnen muchas personas, sí, es importante. Y yo puse un Twitter diciendo como que no le veía mucho, que la diferencia entre Francia y Colombia, en cuanto que veía que había un descontento general que habría que canalizar. Creo que el Twitter quedó pues obviamente registrado, pero que a diferencia
de Francia en Colombia, el chaleco amarillo no todo el mundo no tenía ni era de fácil acceso, implicaba una complicación como para que de verdad se lo viera como una acogida. Y miré en internet qué teníamos en común y miré, porque aquí en el caso de Francia es porque es un equipo, Sí. esta parte del equipo de carretera es obligatorio. Y en Colombia me di cuenta que había las linternas en el equipo de carretera. Y ahí es que cuando no todo el mundo decide, tiene carro, ahí es que decide, Por eso la excúseme, marcha para por la poder, de la para libertad. porque poder, no todo el mundo tiene carro. Cielo, me pero di cuenta tratemos que de hacer una esta conversación. Excúseme porque se me está alargando mucho y apenas llevamos Ay, qué una pena. preguntica y 5 minutos es mucho Ok. para una sola Lo siento. respuesta. Óigame, Sí, lo siento, lo siento, lo siento. Cielo nos está contando el origen, una idea que ella tiene, que lanza a través de las redes sociales y que empieza mucha gente a cogerle la caña, pues para utilizar un término coloquial. Pero esto tiene un Cuando ya está en antecedente, conversación. esto tiene un antecedente y es lo que está pasando en Perú, Fabián. Lo Sí. que está pasando en Perú, lo que pasó con el fiscal de Perú. Sí, realmente, y el antecedente es mayor, pero dijéramos, yo creo que hay razones estéticas y éticas para que personas como yo, académico, o como Cielo, o como tantos otros de muchos colores, de muchas denominaciones, pidamos la renuncia de Néstor Humberto Martínez Neira. Y es que evidentemente hay que mirar la trayectoria del señor, hay que mirar cuáles han sido sus actuaciones a lo largo de más de 25 años. Tendremos que remontarnos a la época de Ernesto Samper Pizano y de ese atornillamiento que se volvió casi que dogma de fe en Colombia en los puestos públicos. Aquí estoy y aquí me quedo. Y normalmente para que las instituciones funcionen, cuando un funcionario importantísimo como lo es el fiscal o cualquier otro, es altamente cuestionado, lo más estético y lo más ético es apartarse del cargo. Entonces aquí les da por atornillarse Es y al entonces contrario. usted no sabe quién soy yo. Entonces eso genera una enorme indignación. Entonces viene la cosa de atrás. Ya vamos a ver un poquitico cómo es lo de Perú y evidentemente parece calcado. Es decir, no estamos hablando de que sean dos países distintos. Lo que pasa es que aquí no hemos tenido todavía a nuestro Fujimori ni a nuestro Montesinos en la cárcel. Pero evidentemente va uno a saber cuántas grabaciones no habrá de cuántas cosas oscuras en Colombia. Pero dejémoslo eso a la literatura. Sí, hablemos un poco del tema de Perú, Cielo. Se inspiró un poco en el tema de lo que está pasando en Perú, para los que de pronto no estén informados porque estaban en vacaciones, pues el fiscal de Perú sacó a los fiscales que estaban haciendo todas las investigaciones de Odebrecht y terminó la gente yéndose a las calles y los derechos humanos apoyando y transparencia apoyando y termina esto convirtiéndose hecho. en un gran movimiento ciudadano que deja fuera de combate al fiscal que anuncia su renuncia a las pocas horas, Cielo. Sí, pues la verdad es que eso fue como convergente, fue como al mismo tiempo, cuando yo planteé la idea, porque yo había visto que, especialmente Catherine Guinao había dicho que había que salir a las plazas y que había que manifestarnos en la calle para sacar al fiscal. Yo le había preguntado, pero pongámosle fecha, hay que hacerlo, no hay que dejar pasar esos momentos como la frase célebre de efervescencia y calor, en que se sabe que hay algo así, que hay toda una masa, toda una gente que está de acuerdo en que hay algo que ya es insoportable, que hay que reaccionar. Y faltaba solamente la fecha, y en ese momento estaban pasando las marchas en Perú. De hecho, cuando yo lancé la idea con un símbolo que era la linterna, después de haber tenido discusión en público con varias personas que acogieron, me empezó a escribir alguien del Perú diciéndome que estaba pasando por lo mismo y que no lo habían logrado, pero diciéndome, mira, que a pesar de las vacaciones y todo esto, la gente ha salido a las calles, y se está haciendo movimiento y esperamos conseguirlo, y yo les estaba diciendo que se unieran. Entonces empecé a hacer en ese momento como que era algo que nos iba a unir de pronto en América Latina, el caso de Odebrecht, que finalmente pues es algo que ha tocado la mayor parte de nuestras democracias en América Latina y que empezó en el Brasil. Entonces yo les estaba invitando como unámonos Perú y Colombia. Entre otras cosas, Cielo, en un artículo, en una entrevista que me hizo Kenny, que me preguntaba un poco como analista, ¿por qué las cosas han funcionado tan eficazmente contra la corrupción en el caso de Odebrecht en Perú y no en Colombia? Y yo respondía, bueno, nosotros nos las damos de tener unas instituciones súper sólidas, pero me pregunto si no son bastante leguleyas. En segundo lugar, hay que recordar que tenemos a Keiko Fujimori en la cárcel, que han caído presidentes, que Kuczynski también cayó, y aquí no ha pasado nada. El problema de Colombia es que uno se pregunta si es que no tiene fondo. Pero no pasa nada con nada. Con nada. Y entonces nada. vivimos de escándalo, y de cuento en cuento, y de cuento en cuento. El último cuento que nos contamos fue La Paz, y ojalá tampoco se caiga. Entonces, evidentemente, Lo que pasa hay es que que en Colombia ver... han habido muertos también, hay mucho temor ciudadano, yo creo. Sí, ciertamente, pero hay una acción, por ejemplo, del presidente de Perú después de Kuczynski, que radicalmente pide que se aparte el señor
Pedro Chávarri. Y entonces le toca apartarse, no hay nada que hacer, a pesar de que él trata, pero es que miremos un poco cuál fue su estrategia y qué fue lo que pasó en Perú para que la audiencia se entere. Pues resulta que el señor no solamente quiere destituir, ¿no? Al señor fiscal, claro, Pedro Chávarri, trata de destituir a los dos que estaban investigando la cuestión de Odebrecht, pero fueron unos periodistas los que revelaron justamente que esa no fue su oscuridad inicial. Antes él había sido bastante oscuro porque la estrategia que se empleó de los implicados en Odebrecht a partir de la confesión del señor Marcelo Odebrecht fue cooptar a todos los establecimientos, a todo el establecimiento público y especialmente a jueces y magistrados. Y el señor Pedro Chávarri se hizo elegir fiscal un poco similar con lo que equivale al cartel de la toga en Colombia. El problema es que lo mismo parece que ocurrió en Colombia y evidentemente aquí no pasa nada. Ahora, la sociedad civil salió a las calles. Desde el principio este fiscal tenía muchos impedimentos, se sabía que había muchos conflictos de competencia, se había denunciado, de hecho, pues yo creo que a muchos nos sorprendió que a pesar de todo lo que se había hecho en la ciudadanía, que era imposible que él llegara a la fiscalía porque iba necesariamente a tener que declarar impedidos casos muy trascendentes. Pues finalmente él quedó, incluso además sin tener los requerimientos, porque tampoco era una persona que fuera conocida por su capacidad o por su formación en derecho penal. Y uno se preguntaría si lo mismo no le ocurre a Néstor Humberto Martínez Neira, es decir, si el conflicto de interés o los conflictos de intereses no están ahí y siguen ahí. Ahora, hay un tema que me parece muy importante, Jairo, que empezaba a tocar Fabián, y es que en Perú la gente sí fue a la calle. La gente salió, la gente protestó, la gente se organizó y no era una cuestión de los políticos liderando una marcha ciudadana de indignación contra el fiscal general, sino unos ciudadanos indignados reclamando su derecho frente a una institución tan importante como es la justicia. Porque si la justicia se corroe, ¿con qué vamos a salvaguardar nuestras democracias? Precisamente. Pero no veo la comparación de por qué en el Perú sí y en Colombia no, porque en el Perú sí es que lo que pasa es que nosotros la convocamos, o sea, casi que paralelo, y en Colombia pero cielo, es que el problema del fiscal general general no es de ahora, digamos. La verdad es que el problema mucho, sí. ha pasado mucho tiempo, hemos visto un montón de escándalos, pasó lo de Pisano, por ejemplo, y no pasó nada. Tuvimos las respuestas del fiscal Martínez Neira en la plenaria del Senado y entonces en el Congreso, y entonces lo que vemos es que justamente él ataca a los que lo investigan, reacciona de una manera terrible, que un altísimo funcionario no puede hacer eso. Es decir, yo no puedo como fiscal general de la Nación usar semejante poder para vengarme de mis contradictores o para investigar a los que me están investigando. Ese es un abuso clarísimo de poder. Es decir, aquí yo no estoy tomando partido porque yo no soy ni petrista, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Yo opto y tomo decisiones cuando corresponde, igual que Cielo y tantos miles de ciudadanos que están ahí. Eso no quiere decir, Vicky, que no haya habido gente de izquierda que se ha pegado a esta iniciativa genuina, porque es que hay mucha indignación. Yo me pregunto cuándo la sociedad colombiana se va a sacudir y más que marchar, concentrarnos, porque la idea es concentrarnos en torno a las principales fiscalías de Colombia con antorchas o con linternas para iluminar a esa lámpara que es Néstor Humberto Martínez, como dicen los pelados, esa lámpara, ¿no es cierto? A ver si renuncia. Y yo le quiero preguntar a los dos, Cielo. De la oscuridad, porque en este momento hay una falta de credibilidad, el ciudadano del común ya no se siente sencillo. Acudir a la justicia, por ejemplo, en este momento cuando uno siente que hay algo que estamos siendo supuestamente nosotros mismos víctimas de persecución, ¿a quién acudimos? ¿Cómo denunciamos? ¿Quién nos va a investigar? La misma persona que estamos contradiciendo. No hay garantías de imparcialidad, no hay garantías de transparencia en el manejo de los casos que llegan a la fiscalía. Y además que hay una clara política de persecución a la oposición, y lo que es paradójico es que en Colombia en este momento este año estamos estrenando desde hace 6 meses un estatuto de la oposición, y ahí sí me adhiero a lo que dice Fabián, que de pronto son muy dados a la legalidad, a pegarse al legalismo, hay un fetichismo legal. Tenemos un estatuto de oposición, pero finalmente las garantías de yo como profesor, Cielo, justamente como profesor que soy, le diría a los estudiantes de Derecho, miren, si ustedes van a ser abogados, como Néstor Humberto Martínez o como Pedro Chávarri, pues apague y vámonos. Necesitamos ética en la profesión de jurídica, en la profesión de abogados, no esas triquiñuelas, esas aceitosidades de las que habla el mismo Jaime Bailey. Podríamos inclusive recordar a Jaime Garzón, quien le dijo cafre en una entrevista para CMI hace
20 años y él se reía. Pero es que el contexto es muy interesante porque Martínez Neira acababa de ser ministro de Justicia de Samper, lo defendió en el proceso Echomila capa y espada, luego lo premiaron como embajador de París sin hablar una gota de francés, después se alió con Pastrana, el presidente de los narcocasetes, se volvió su ministro del Interior y el 9 de mayo del 2000 le tenían preparada una moción de censura y renunció minutos antes para eludirla. Por Dios, es que esto viene de atrás. Tenemos noticia importante del caso de Andrés Felipe Arias, solo en segundos estaremos informando en vivo desde el sitio de la audiencia. Justamente le niegan la libertad bajo fianza al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado en Colombia a casi 18 años de cárcel por agroingreso seguro. Permítame que Ana Vargas está a esta hora en vivo. Ana, ¿qué pasó finalmente? Vicky, muy buenas tardes. Nuevamente le niegan la petición de salir bajo fianza al exministro colombiano Andrés Felipe Arias. El juez James Lawrence King del Distrito Sur de la Florida consideró que la carta que envió el embajador Pacho Santos era una opinión y no una posición oficial del gobierno colombiano. Es bueno tomar en cuenta que las personas que testificaron aquí el día de hoy fue el senador Álvaro Uribe, quien consideraron no era un representante oficial del gobierno, así como el señor Andrés Felipe Arias. El juez dijo que hasta el momento Andrés Felipe Arias sigue siendo, sigue corriendo el riesgo de fuga y por eso no se le puede autorizar salir bajo fianza. Ana, ¿sigue detenido entonces? Sigue detenido Andrés Felipe Arias. Otra cosa importante, señora, es que el gobierno de Estados Unidos dijo que en este momento están a días de que el secretario de Estado de Estados Unidos decida aceptar la extradición de Andrés Felipe Arias, que es lo único que se está esperando en este momento y que por eso no tenía sentido que se le aprobara esta petición de salir bajo fianza. ¿Podremos tener a algunos de los que estaban presentes en la audiencia, Ana? Los tendremos en unos minutos. Se supone que el senador Álvaro Uribe estaría dando unos comentarios en unos minutos. Estamos esperando que salga de la corte. Pues estaremos muy atentos, Ana. Tan pronto tenga usted la información o al personaje, aquí estaremos muy atentos en la W. Es que incluso Vicky, lo que le queda entonces ya es la extradición, ya no queda ningún recurso. Hace unas semanas el Departamento de Estado allá de Estados Unidos incluso rechazó la petición de libertad y anunció precisamente que la extradición del exministro Andrés Felipe Arias a Bogotá se daría muy pronto. Recordemos que él está detenido allí en la Florida y es requerido por la justicia de Colombia por una sentencia que está en firme por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo que ya se espera y lo que ya ha dicho el juez, Vicky, es que el trámite que sigue es entregarlo a la justicia de Colombia bajo la figura de extradición, lo cual será en los próximos días, así como le había dicho el Departamento de Estado allí en los Estados Unidos. Es decir, los recursos jurídicos Andrés Felipe Arias allá en ese país parece que se le agotaron y ya tendrá que venir a responder en Colombia por la condena, como le digo, que impuso la Corte Suprema de Justicia en todo el escándalo que se conoce como de agroingreso seguro. Muy bien, pues vamos a continuar muy atentos a este tema. Estamos hablando hoy sobre la marcha que habrá este viernes 11 de enero contra el fiscal general de la Nación. ¿Será que a la gente, Fabián, ya se le colmó la paciencia en Colombia o definitivamente también hay impotencia en la gente? Ya saben que así salgan a marchar no pasa nada. Yo creo que a pesar de la impotencia sí se nos colma la paciencia. Estamos un poco con la gota que derrama el vaso, pero es que hay que recordar algo que es muy importante. Fueron los 6 tomos contra la corrupción de la gran investigación que hizo la Universidad Externado de Colombia. Recuerden ustedes que esa investigación aborda la corrupción a nivel estatal, a nivel privado, a nivel sectorial y evidentemente la corrupción que siempre pasa de agache, la espantosa, con la que no pasa nada, es la puerta giratoria entre lo público y lo privado. Y con todo cariño debo recordar históricamente que desde la época del narcotráfico hubo una suerte de concubinato o amangualamiento entre más de una élite colombiana y el narcotráfico. Las élites comieron y bebieron calladas con el narcotráfico hasta que ya no pudo sostenerse eso y entonces evidentemente después de que le construyeron la catedral a Pablo Escobar y delinquía desde la catedral, se voló y secuestró al viceministro de Justicia de Carrillo. Acuérdense, por favor, que era un peladito lo más. Yo no sé qué se hizo ese viceministro de Justicia muy cercano al presidente Gaviria de ese entonces. Lo secuestraron allí en la catedral para negociar. Para negociar y fue cuando se voló y empezó el bloque de búsqueda. A partir de ahí ya era insostenible ese pacto entre élites y narcotráfico. Pero entonces lo que ocurre con Odebrecht es similar
a ese pacto de los poderosos con estas benditas 4G, con todas estas avenidas y carreteras de cuarta generación que solo durante el periodo de Santos cuestan 18.000 millones de dólares. Es que estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces estos personajes pagaron todas las coimas y sobornos a todos los funcionarios de los estados de América del Sur. Eso ha tumbado presidentes, es el famoso mecanismo de la serie de Netflix que demuestra cómo es la corrupción. Entonces la sociedad civil colombiana tiene que entender que está indignada por esas puertas giratorias entre lo público y lo privado. Los personajes salen de lo público, van a lo privado, defienden a los empresarios patriotas que hay aquí, vuelven a lo público, vuelven a lo privado y dicen que lo público no sirve, que hay que privatizarlo. Entonces me parece que un ejemplo particular de eso es el señor Martínez Neira. Dígame, cielo. ¿Sí, aló? ¿Nos está escuchando? Sí, perfectamente. Estaba esperando que terminara Fabián. Pues sí. A ver, aparte de eso, la puerta giratoria que denuncia Fabián y a lo que adhiero, yo creo que sobre todo es para los colombianos tiene que ser muy preocupante ver cómo en este momento pareciera que se estuviera como el mantenimiento de ahí y todos los esfuerzos que están haciendo finalmente el gobierno por mantenerlo a pesar de toda la protesta que se está haciendo en torno a su permanencia en la fiscalía, estuviera caracterizando un proceso de declaración de impunidad de toda la gente que ha participado en todos esos procesos de corrupción. O sea, es escandaloso, por ejemplo, que esté saliendo la gente por vencimiento de términos, los responsables de los mayores desfalcos que se han hecho a las finanzas en Colombia, mientras que por otro lado ve uno la lentitud y ve uno la parsimonia con la que se obra en ciertos casos como los falsos positivos judiciales que últimamente hay muchas denuncias de ese tipo, y uno se da cuenta cómo entonces, por ejemplo, citar uno, ahorita el muchacho que acabaron de liberar hace poco por un falso positivo, que era un estudiante de la Nacional por un atentado, Mateo. Esa responsabilidad. Entonces son declarados inocentes después de mucho tiempo, pero en este caso estamos hablando de culpables que salen rápidamente después de vencimiento de términos, negligencia, o si no porque unas penas irrisorias, mientras que inocentes están en prisión y sobre todo especialmente ciertos sectores de la sociedad están abocados a ser investigados, perseguidos, inspeccionados ilegalmente, porque pues lo que él declaró en el Congreso fue demasiado grave en ese sentido, como tiene uno la impresión de que un fiscal que está diciendo que está utilizando los instrumentos que le brinda el Estado para ejercer vigilancia sobre los ciudadanos sin ningún tipo de control. Entonces, eso es ante todas las cosas que debe indignar a los ciudadanos, y yo creo que más que apatía o algo, y más que miedo, ese miedo llega un momento en que se transforma en Cielo, es que estamos hablando, es natural porque estamos hablando del fiscal general de la Nación, una persona que tiene un cargo tan poderoso que si quiere la mete a usted a la cárcel, me mete a mí a la cárcel, en problema a Fabián, al vecino. Digamos, eso es una cuestión. Tiene influencia en otras instituciones, como por ejemplo. Y además tiene tantos lazos con el poder. Tiene tantos lazos con el poder que se vuelve, de las cosas que me llama la atención peligroso. Es de los abogados con los que he hablado, le tienen pánico. Mucho y ver, ¿sí? No, yo decía, Cielo, que los abogados colombianos con quienes he hablado a propósito de Martínez Neira le tienen pánico, tanto que aquí no ha habido lo que hubo en el Colegio de Abogados de Perú, que inmediatamente bajaron a la foto, y no solamente bajaron la foto, sino excomulgaron a Pedro Chávarri. Aquí el café de abogados donde los tinterillos tenían todas esas tertulias, que es célebre, todo esto es bien rosarista, además, no se atrevieron a dar la cara a los dueños de ese café de que bajaban la foto del fiscal Moreno, que además lo nombró Martínez Neira el fiscal anticorrupción, y no ha pagado el costo de la caída de ese señor, condenado en Estados Unidos. No, pero es que mire, ya esto es el colmo de los colmos de los colmos. Si los ciudadanos no salimos a la calle y nos concentramos frente a las fiscalías de Colombia a decirle, oiga, Martínez Neira, no avergüence más a su papá, el célebre humorista Néstor Humberto Martínez Salcedo, que creó a ese magnífico personaje, a Salustiano Tapias. Evidentemente recuerden ese artículo de Héctor Abad Faciolince hace 20 años contando quién era Martínez Neira, y lo nombró el doctor Veleta. Ese personaje amangualado, tinterillo, que hace de las suyas, no puede estar en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Es que es por estética y por ética. Es impresentable, de hecho, en una democracia. Hay funcionarios que por menos renuncian. Uno lo ve, por ejemplo, en el exterior, estos casos, esto de los diplomas, por ejemplo, que últimamente uno ve que sigue pasando en Colombia, que les certifican en una notaría los requerimientos a la gente para
hacer posesión de un cargo, que declaran que tienen doctorado sin tenerlos, etcétera, por tipo de situaciones de esas o por problemas con las tesis y eso, inmediatamente cuando sale un escándalo de esos, uno lo ve en el exterior, la gente renuncia por decencia, porque además es el daño que le causan a la institución, la credibilidad en la justicia. La gente siente que pues, ir a denunciar ante quién le va a garantizar sus derechos, si está ante algo que se ve como al contrario, eso es estar uno gobernado por la justicia administrada por el demonio. Quiero pues, que los como oyentes ganar que apenas llegan a la sintonía sepan que estamos conversando con organizadores de la jornada de mañana viernes. ¿A qué horas es la marcha? Mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. En torno a todas las fiscalías del país, consulados y embajadas de Colombia en el exterior, para pedirle a Néstor Humberto Martínez Neira que se aparte. Que renuncie. A ver, Jairo. Yo le quiero preguntar a los dos lo siguiente, Cielo y Fabián. La posición del fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido la siguiente, y el país la conoce y lo dijo en el Congreso de la República, que él no iba a renunciar, que él ha sido de los fiscales que más han movido y agilizado los procesos de Odebrecht en Colombia, que hay muchas personas capturadas, que él sí está avanzando en esta investigación, que él no ha cometido ningún acto ilegal y por lo tanto se mantiene en su cargo, que en los casos que él se tenía que declarar impedido o hacerse aparte, por eso fue que pidió un fiscal ad hoc, como lo nombró la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensan ustedes de la posición del fiscal que dice no me voy y no voy a renunciar y lo que estoy haciendo es combatir la corrupción precisamente? Sí, no solamente es cínico, sino que son para 3 casitos. La periodista María Jimena Duzán en una amplia columna dice que eso es un chiste, por eso lo han apodado el cuentachistes de la justicia. Es que miren, Néstor Humberto Martínez Neira es el leguleyo perfecto, desde el punto de vista de la leguleyada, de la triquiñuela, de la palada, de la tajada, de la mordida, de ser el guardián de la hipocresía colectiva colombiana. Él es perfecto, que le den la cruz de Boyacá en el más alto grado, pero es que eso no es ni estética ni éticamente correcto. Y es una falta de conciencia, yo creo, como ciudadano, porque es que no es él, no es Martínez, él debe apartarse del cargo, y si él está siendo sujeto de tantas sospechas, de tantas acusaciones, al menos ¿cómo puede él mantenerse ahí? Porque es que es el daño que le hace a la institución, es pensar en el daño, la credibilidad que tenemos respecto de la fiscalía, es que no es solamente él. Entonces eso es impresentable sencillamente. Entonces lo que uno dice es que ese afán de mantenerse es porque también no se quiere que se sepa la verdad, o porque lo que quieren ocultar es muy grande, o quiere también mucho poder detrás que está respaldando, y es lo que vemos. Nosotros enarbolamos una consigna, Vicky, y es muy importante y juega evidentemente con los términos. La consigna es un hashtag también que dice: sin aval fuera fiscal. Aval no puede tener fiscal, aval no debe poner fiscal. Cuando decimos aval, es el aval de la ciudadanía, por supuesto, porque ese es el verdadero aval. Los demás avales tendrán sus intereses privados. Ese concubinato o ese contubernio entre grupos económicos poderosísimos que manejan el país y la justicia no puede seguir. Es lo que está diciendo la sociedad civil. ¿Cómo hacer para motivar? Sí, no es que ponga aval, eso también tiene un sentido, es como para hacer el juego entre no es el grupo Vale que nos puede poner fiscal. Se supone que en principio también la ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene el poder de exigir que las instituciones las estén ejerciendo personas con las condiciones. Es que hay que ser consciente también de una cosa, es que esto está en la Constitución, en los estándares internacionales. Colombia tiene un bloque de constitucional y tiene una serie de principios que hacen parte de su Constitución y que no se están cumpliendo con una persona con las condiciones de Néstor Humberto Martínez en la fiscalía. O sea, la idea además no es solamente que renuncie el fiscal, porque sabemos cuál es el procedimiento legal. Cielo, excúseme que volvemos nuevamente a los Estados Unidos con el caso de Andrés Felipe Arias. Ana, la escuchamos, habla el abogado de Andrés Felipe Arias. Sí, así es. Un momento, Vicky. With Andrés being detained, the matter is now with the State Department in the Washington, D.C. area, and they will be issuing a decision about whether Andrés should be extradited or not. If Colombia is going to stand behind Andrés, the time is now. We need Colombia to stand behind him and back him and support him. A letter was nice, but it is not enough. We need Colombia to come to his support, and the ambassador and President Duque to stand behind Andrés now. Was the ambassador invited to this hearing? Yes, of course. I didn't speak with him directly, but he was not here. So that's we need him. We needed him here today. What
there an option of somebody else to come from the government of Colombia? We had President Uribe here, and President Uribe, of course, supports Andrés Arias. He will be speaking in a moment, and President Uribe was solid. We appreciate President Uribe speaking on behalf of Andrés today. Are you planning a new motion for bail? We have to consider our options at this point. We don't know where we will proceed at this point, but we're considering all of our options. So what is left? The appeal is still pending, but as of now, the decision will be with the State Department. They will be deciding whether to extradite Andrés. When can this happen? Any day. Any day. So it could be today, it could be tomorrow, it could be Monday. We don't know exactly when it will be. So we ask for the Colombian people to pray for Andrés and his family. This is a very difficult time for him, but we will continue to fight as much as we can. Thank you. Pues Vicky, básicamente lo que decía el abogado es que la decisión no se pudo tomar porque no hubo un representante oficial del gobierno colombiano, pero aquí viene el senador Álvaro Uribe para dar su declaración. ¿Por qué no, presidente, por qué no estuvo presente el embajador Francisco Santos? Espérate. Para acá, por favor. No, ese es un tema del gobierno. Yo quisiera, muy estimados comunicadores, expresarles lo siguiente. Es bueno que la opinión pública colombiana sepa que Andrés Arias no se robó un peso. La sentencia es clara en eso. Segundo, él no estuvo favoreciendo amigos que lo hubieran financiado en campañas. Es que la distribución de los recursos de riego los hizo el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura, que es de la OEA y es independiente. O sea, ese instituto no ha declarado en Colombia porque como todo instituto internacional tiene inmunidad, pero ellos han expresado en todas partes que ese proceso fue un proceso totalmente transparente. No fue Andrés Arias el que dijo, a este le asignan recursos y a este no. Fue un instituto internacional autónomo que es de la OEA. ¿Qué sigue? Hombre, la Corte Suprema de Justicia de Colombia está en mora de aceptar la extradición, la segunda instancia retroactiva. Es una necesidad de aceptar este fallo de las Naciones Unidas, que obliga al Estado colombiano a conceder la segunda instancia retroactivamente. Y en este caso el Estado colombiano es la Corte Suprema de Justicia. Y yo sí tengo que decir algo que lo digo con mucha preocupación. La autoridad norteamericana nos ha confirmado la presión que ejerció el presidente Santos y su canciller para esta extradición de Andrés Arias. Yo he visto, tengo dos escenas hoy en mi mente. Lo que veo en el Congreso de Colombia con la impunidad y lo que veo aquí de un inocente esposado en la cárcel con todos estos sufrimientos y con el alto riesgo de ser extraditado para que lo tengan allá 18 años en la cárcel. Presidente, ¿usted ve la posibilidad de retirar la extradición por parte del gobierno colombiano, como dijo el fiscal, que podría ser la opción de Colombia? Yo, como senador de la República y respetuoso del gobierno, no puedo opinar sobre eso, sobre un tema que es del gobierno. Yo dije muy claro, en lo poco que pude hablar allí, que uno como senador tiene que respetar la independencia del gobierno. Y ustedes, a los que estuvieron adentro en la audiencia, escucharon que yo fui insistente en eso, en la independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Existirá la carta del embajador Santos del gobierno de Duque sobre temas de...? Por supuesto. Yo quise habérselo dicho al juez, pero objetaban en ese momento por parte del prosecutor, del fiscal. Quise haberle dicho al juez que el embajador Santos nunca habría enviado esa carta si no hubiera sido autorizado por el gobierno nacional. Pero además, ustedes, estimados comunicadores, debieron leer la entrevista del presidente Duque reciente. A él le preguntaron por esa carta y él dijo que esa carta la habían enviado por razones humanitarias y señaló el presidente Duque muy acertadamente que el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos exige la segunda instancia, que en el caso de Andrés Arias y de muchos colombianos, infortunadamente, se ha violado. Los abogados acaban de decir que era importante que hubiera estado el embajador Santos acá. ¿Por qué no vino? ¿Qué piensa usted de eso? Sí,
Pues escuchamos que allí hubo un reclamo por falta de funcionarios de Colombia, un reclamo del juez, él preguntaba por ellos, pero yo no puedo calificar el tema. Vicky, ese era el senador Álvaro Uribe dando sus declaraciones después de haber testificado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, y pues la decisión fue esa. Andrés Felipe Arias sigue detenido, se le niega la petición de salir bajo fianza y todo está en manos de la del secretario de Estado de Estados Unidos. La única solución sería que el gobierno colombiano retirara su petición de extradición. Muy bien, pues vamos a quedar muy atentos a este caso. Jairo, creo que el titular de lo que ha dicho Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, tiene que estar referido al momento en el cual hace referencia que la justicia norteamericana les ha confirmado que hubo presiones supuestamente del presidente Juan Manuel Santos y de su canciller María Ángela Holguín. Ahí está Catalina, la esposa de Andrés Felipe Arias. Adelante, Ana. Que demuestre las pruebas de que Andrés puede tener peligro si regresamos a Colombia. Aquí vinimos buscando protección y aquí nos quedamos defendiendo la inocencia de mi esposo. Permítanos la segunda instancia, permítanos demostrarles la inocencia de mi esposo, pero permítanos la protección. ¿Ha pensado en cambiar de abogado? No es algo en lo que hayamos pensado por ahora, creemos que estamos bien representados. Muchachos, a todos muchas gracias. Bueno, pues son Esa Ana, era Catalina, la esposa sí, de Andrés Felipe Arias. decía Álvaro Uribe que en Estados Unidos han confirmado las supuestas presiones en el caso de Andrés Felipe Arias por parte de Juan Manuel Santos y la canciller. Insiste en que Arias pues no se tomó ningún dinero. No cerró un solo peso. Sin embargo, pues que no favoreció a nadie con agroingreso seguro. Eso dijo Álvaro Uribe. Lo cierto es que hoy quedan dos caminos. Uno, que la justicia de Estados Unidos extradite hacia Colombia a Andrés Felipe Arias y venga a pagar lo que le falta de su condena proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y el otro camino es que el gobierno de Iván Duque retire la petición de extradición. No sabemos si el presidente Iván Duque y su gobierno están dispuestos a hacer este trámite. Porque recordemos que la Corte Suprema, Vicky, no aplicará la figura de la doble instancia en el proceso que se adelanta contra Andrés Felipe Arias, que era lo que estaba mencionando precisamente su esposa, que es lo que ellos siguen insistiendo, que él tiene el derecho a que en Colombia se le pueda dar esta doble instancia en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Además que no sería retroactiva. Exactamente. No sería retroactiva, exactamente. Bueno, pues creo que aprovechemos estos últimos minutos. Hoy tuvimos programa combinado, las marchas contra el fiscal este viernes a las 6 de la tarde. La motivación, dígame, Fabián. Vicky, yo creo que la justicia es fundamental en una democracia. Miren, para que una democracia sea fuerte se requieren tres cosas. En primer lugar, el Estado con sus instituciones fuerte. En segundo lugar, relaciones claras e independientes con el sector privado. Y en tercer lugar, interacciones constantes con la sociedad civil. Yo creo que esos tres elementos a veces están chuecos en Colombia, y bastante. Necesitamos que haya claridad entre lo público y lo privado, que las puertas giratorias entre lo público y lo privado se acaben, porque esa es la mayor corrupción, y que la sociedad civil se exprese, se manifieste, que marche, que camine pacíficamente, por supuesto. Yo creo que eso fortalece nuestra democracia. Si la justicia se corroe, estamos en la olla. Lo que acabamos de oír del exministro Arias muestra cómo funciona la justicia norteamericana. Yo me pregunto, con los escándalos de Odebrecht y con las investigaciones que se le hacen a Aval y a Luis Carlos Sarmiento en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Me pregunto, señor Néstor Humberto Martínez Neira, si a usted lo están investigando en Estados Unidos por bienes que no declarados, y si la justicia norteamericana falla en su contra, ¿cómo vamos a quedar nosotros los colombianos como una república bananera, y la Fiscalía General de la Nación va a seguir siendo bananera por culpa de su nombre leguleyo e hipócrita que enloda a la justicia colombiana? Lo dice un ciudadano. Oiga, aquí me dicen que el tercer camino es seguir peleando el asilo. No sé si quede ese camino de seguir peleando el asilo si ya
se lo negaron, pues, bueno, Tocaría el ver asilo esa no, es que figura. le están negando Sí, en la claro. libertad bajo fianza. Exactamente, El le otro están camino, negando entonces esa ahí figura, sí, sí. el asilo que es lo que él siempre ha buscado. Que él siempre ha buscado allá en Estados Unidos, pero que no ha tenido pues tampoco éxito. Pero recordemos Por las eso. palabras de lo que dijo el Departamento de Estado hace apenas unos días, Ujú. que ya la vía que se está manejando es la extradición. Ya con esto, ellos prácticamente cierran la puerta y lo que dicen es que vamos a darle cumplimiento a la solicitud de Colombia. Pero tampoco le de han negado el entregarlo en asilo. extradición. No se lo han negado. No, pero hay independencia de poderes y ahí evidentemente por más intervenciones de Trump, que no está muy bien tampoco ante la justicia es independiente. Un juez de inmigración tendría que negarle el asilo, Exactamente. tomar la decisión del... Pero mire, Exactamente. aprovechemos estos últimos minutos para lo que estábamos hablando en torno a la marcha contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez. No sé si el fiscal estará escuchando este programa. Perdóneme, agregar Cielo, algo, Vicky. un minutito, Cielo, déjeme hablar, un segundito. Simplemente decir que el fiscal de repente está viendo este programa o le cuentan de este programa y le dará risa. Dirá, ¿y qué? Que marchen y no va a pasar nada. Y el sábado nos vamos a levantar exactamente iguales. Y pues sí, la gente querida, algunos salieron a marchar, Cielo, o lo que sea, pero pues no pasó nada. Bueno, pues hay que decirle al fiscal Pues, Martínez que usted, señor, le está haciendo mucho daño a su antiguo patrón, el jefe del Grupo Aval. Y en la medida en que usted se atornille en la Fiscalía General de la Nación, la opinión pública nacional e internacional va a hacer que caigan las acciones de su antiguo patrón. ¿Qué dice, Cielo? Pues yo lo que digo sobre todo es que eso no se compadece con la realidad, porque sería como negar ese poder que la sociedad está teniendo, que lo hemos visto, lo vimos ahorita con las marchas de los estudiantes, a pesar de la negativa inicial del gobierno como para ceder, para llegar a acuerdos, se logró un acuerdo. Lo del cumplimiento estará por verse, pero se logró un acuerdo aparentemente histórico y fue producto de una movilización, una tenacidad de la sociedad civil que se enfocó y que salió a las calles y se mantuvo y protestó. Y yo creo que ese pesimismo, al contrario, es el que finalmente hace que nos entreguemos nuestras instituciones y que se acabe nuestra democracia ante nuestros ojos y es muy grave. Y quiero sobre todo aclarar una cosa, Vicky, que es importante y que quiero resaltar sobre todo por el manejo mediático que le han dado a esto, es que aquí esta marcha no tiene ningún tinte político. Mire, Vicky, incluso yo me encargué de hacer lanzar invitaciones en público a los diferentes sectores, a los diferentes políticos. Otra cosa es que no hayan contestado muchos de ellos, pero a sectores del uribismo. De hecho, que yo había visto que había una activista, de hecho uribista, que estaba diciendo que había que luchar contra el fiscal que también se oponía a la corrupción, y la estuvo invitando a la marcha. Entonces, esto es acá bienvenidos todos, incluso la gente que no está politizada. Pero no hay intereses políticos detrás de la marcha, Cielo. No, no los hay. Yo lo puedo decir francamente, inclusive hay tibios magníficos como Samper Ospina, que también dijo que estaba a favor de estas que concentraciones. apoyaba, no, incluso hay de todos los sectores y aquí bienvenidos. Es que hay una cosa que no puedo desconocer, que los chistosos que nos quieren poner etiquetas y la ideología, y hay algo que se está desconociendo, y es que una gran parte de Colombia que no está politizada, hay un 60 mayoritario abstencionismo, más del 60%, y es esa gente también que está en el descontento, que está al margen, que es apática, la que le queremos decir, y que está una muestra de que la sociedad está cansada porque no se siente, además muchos de ellos representados en las instituciones, ya no confían en la democracia ni en los partidos. Hay que salir a la calle precisamente a hacer valer su ciudadanía, a ejercer los mecanismos que nos... La protesta es un derecho ciudadano y siempre producirá efectos en la medida que sea contundente y que vengan, y que aquí estamos como ciudadanos y todos son bienvenidos. Y lo que no quiere decir que no haya políticos que vayan a salir a marchar, eso Por no lo supuesto. sabemos. No, Seguramente es que son muchos invitados, políticos van a... Vicky, yo incluso a muchos de ellos, porque como se está hablando mucho de quién estaba detrás de la marcha, yo sé que el activismo lo tienen muchas personas y esto era un objetivo común de muchas personas. Yo lo único que hice fue lanzar como una fecha, una hora y un símbolo. Y lo que siempre quise manifestar, y lo hice en público para las diferentes personas, es que los políticos estaban invitados todos, porque es que político no es un ciudadano. El político no se le puede decir, usted porque hace política, entonces hace algo negativo, porque además también hay una cuestión ahí con la política, que es como el que tenga aspiraciones políticas, entonces tiene que mantenerse al margen de la ciudadanía. Al contrario, la cuestión que sí quisimos poner claro es que agradezco que la mayor parte, salvo una excepción que vi por ahí, todo el mundo la respetó, es que aquí nadie se le está asumiendo como, no hay recuperación política del movimiento en absoluto, que es lo que quieren decir, esto es una iniciativa de los de izquierda, esto es una iniciativa de los de Petro, en absoluto. Aquí somos el grupo que conformamos a la gente que está en esto, que además es
somos muchísimos los que empezamos a trabajar y a difundir esta idea. Somos de diferentes partidos, aquí no hay colores políticos de ningún tipo, y no, es más, de hecho no hemos hablado de política, estamos hablando de lo que nos une, y es ese clamor y esa necesidad de que el fiscal salga, y estamos convencidos de que lo podemos lograr, y no solamente que salga. Exactamente, Claro, Cielo. no solamente Yo que quiero, salga, sino yo la quiero persona, también... Estamos dispuestos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias para exigir que la persona que se nombra sea una persona que cuente con la idoneidad y que no va a ser para salir de Guatemala a Guatepeor. Y eso también lo hemos pensado, y también tenemos claro que vamos a acompañar no solamente su renuncia, sino la idoneidad de la persona que llegue, que nos garantice transparencia y que se sepa que no va a haber impunidad en todo esto que está pasando con lo del caso de Aval y de Brecht y de toda esta corrupción. Yo quiero agradecerles particularmente a usted, Vicky, a Caracol Radio y a todos los periodistas que nos han abierto estos espacios ciudadanos para contar a propósito de estas concentraciones. Quiero agradecerle a la gente que de buena fe en Twitter, como ovejitas, como abejitas, han tratado de transmitir estos mensajes. Y quiero también decir algo, necesitamos que se recupere la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia, y quiero señalar que Néstor Humberto Martínez, por más que se muera de la risa cínicamente, como lo hizo ante Jaime Garzón cuando le dijo cafre en el programa de CMI, que era un magnífico noticiero de la televisión colombiana, por más de que 20 años después lo siga haciendo, muriéndose de la risa ante la sociedad civil y ante los ciudadanos, no garantiza credibilidad de la Fiscalía y enloda la justicia colombiana. Fabián, ¿hay algún sitio? No, perdóname un segundito, Cielo, excúseme solo un minuto. ¿Hay algún sitio de concentración? Es que ya me toca terminar. En torno al búnker de la Fiscalía, mañana a partir de las 6 de la tarde. En Bogotá. En Bogotá. Y en todas las fiscalías del país, en consulados y embajadas, a las 6 de la tarde. Perfecto. Que las sombras nos muestren la luz. Pues les agradezco muchísimo, Cielo, también Fabián, a ustedes mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Muchas gracias de verdad por la invitación a este espacio. Seguiremos muy atentos mañana a la marcha y bueno, es una iniciativa ciudadana, de eso era de lo que queríamos estar seguros. 12 del día, 56 minutos, esta es la W, ya volvemos en unos minutitos. Educador regido por el decreto 1278 de 2002. Participe en la tercera aplicación de la evaluación de carácter diagnóstico formativa 2018.